Astorga, ella es psicóloga, es presidente de la Federación Nacional de Psicólogos de Venezuela y por supuesto el tema es el perdón, cómo hacer para sanar esas heridas, cómo hacer para lograr esa reconciliación entre hermanos que pueden empezar diferentes, pero que tienen que convivir, porque eso es la idea, el respeto además también. Clara, nos fuimos a la pausa y te dejé una interrogante y es, la persona que pide perdón, ya se produjo un mea culpa, un perdón, por lo menos por parte de uno de los actores. ¿Qué hace falta? La otra persona, además, si no perdona, ¿qué pasa si no perdona? También, ¿no? ¿Y es olvido el perdón? No, bajo ningún aspecto es olvido el perdón. O sea, no podemos olvidar nuestra historia. Es más, nosotros recomendamos que no olvidemos nuestra historia. Muchas personas quieren precisamente pasar una página y no volver a hablar más nunca y no recordar nunca, pero eso es como desintegrar algo que sucedió y que debe ser procesado, integrado, aceptado, y nosotros tenemos esta capacidad maravillosa, que es una palabra que es tan hermosa y está tan famosa, que es la resiliencia. Nosotros somos capaces de reconstruirnos como el ave fénix, de haber vivido situaciones extremas y sin embargo reconstruirnos, pero para reconstruirnos tenemos que aceptar la historia. El negar lo que nos sucedió, el no querer hablarlo, el perdonar sin procesar, es quizás una de las cosas que hace que las personas carguemos más emociones en nuestra vida que después se manifiestan o explotan de cualquier forma. ¿Qué se debe hacer entonces? Esto es primero una decisión, el perdón es una decisión. Y muchas veces tenemos que trabajar con las personas el perdón, incluso sin que el otro haya solicitado el perdón y sin que el otro haya manifestado el cambio. Fíjense que son como la persona que agredió pide perdón conscientemente, lo denuncia y tiene que existir un cambio, pero la otra persona voluntariamente perdona o no. En la recomendación es que, voy a volver al tema de la pareja, en los temas de pareja nosotros, ¿qué es lo que decimos? No es decir, bueno, sí, te arrepentiste y te perdona, no, te arrepentiste, pero aquí hay unas condiciones, unas cosas que tenemos que cambiar y tienes que demostrarme el cambio. Es como un perdón condicional y entonces... Pero se logra ese perdón, se logra esa reconciliación de verdad. Se logra y se logra integrar porque la otra parte debe aprender lo que tenía que aprender para no incurrir en el daño de alguien que amas, por ejemplo. Y entonces se logra con mucho trabajo, mucho compromiso mutuo, se logra un perdón. Pero muchas veces lo que sucede es que fuiste traicionado y quedaste solo y quedaste con mucha rabia y con mucha impotencia, y entonces vives la vida proyectando esto, seguramente, si no lo has procesado, en otras partes. Y entonces esto es un poco mágico. Nosotros invitamos a las personas a que procesen el perdón, pero no para reconciliarse con el otro, no para hablarle bonito, para ahora somos amigos. No. Es para liberarse, ese intro que hiciste tan adecuado, para liberarse del peso que significa cargar con la rabia, porque eso al final se manifiesta en síntomas físicos, y no solamente eso, sino en la incapacidad de aprender de lo que sucedió para que no se repita. Y quizás entonces tú ves que cuando las personas no resuelven esto, establecen relaciones donde los inocentes pagan por los culpables, porque entonces proyectas ese daño que alguien te hizo en todo el entorno, próximos vínculos. Entonces el perdón es un proceso, no es gratuito, implica un esfuerzo de la persona que ha de perdonar, pero que si se quiere mantener los vínculos de paz, por ejemplo, y volvemos aquí a los temas sociales, si se quiere es mantener, o sea, sanar una sociedad y mantener vínculos de paz, pues las personas que se vieron afectadas deben de tener a cambio cambios reales. O sea, cambios reales que le permitan entonces sanar, para decir que al menos lo que sucedió va a servir. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana. No, es un trabajo, y de hecho es un trabajo donde hay formaciones específicas de psicólogos, trabajadores sociales, gente que trabaja en el área social para hacer este trabajo sobre la paz. Porque lo que sí, que las sociedades que aprenden
al menos lo que sucedió, que puede haber sido muy malo, es una esperanza que si se aprendió, las nuevas generaciones no tengan que volver a vivirlo. Y eso se garantiza con la reflexión, o sea, no solo con un acto de perdón, o sea, pido perdón y yo te perdono y estamos felices, no, es un poco más. ¿Hace falta el castigo para que la persona que se siente víctima, que es víctima, pueda lograr sanar ese odio, ese resentimiento que se lleva por dentro? Yo, más que castigo, yo voy a utilizar la palabra justicia. Y la justicia es que aquel que actuó de una forma ilegal, que hizo daño a otros, tiene que asumir las consecuencias de sus hechos. De sus actos, o sea, no solamente decir perdón y perdóname, o sea, es asumir la responsabilidad, y si el acto ameritaba una sanción social, hay que tener la sanción social. La justicia para la paz inevitablemente se pasa por el proceso de la justicia. Pero ¿cómo hacer además para sanar un alma herida? ¿Cómo hacer para sanar esas víctimas quizás que han pasado por tanto? Porque hay además diferentes clases o las víctimas tienen como diferentes niveles, ¿no? Quizás unos más graves, con más heridas que otros. ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de la psicología? ¿Qué hacer para esas personas? Y eso me gustaría que me lo dieras al regreso, para las personas que nos están escuchando y que de alguna manera han sufrido ese enfrentamiento sin razón, porque todos somos hermanos y no hay que llegar a los extremos. Los extremos de un lado o de otro nunca son buenos. Vamos a hacer una pausa y a regreso seguimos conversando con Clara Astorga, psicólogo y presidente de la Federación Nacional de Psicólogos de Venezuela.